Cordial saludo. El presente video tiene como objetivo reflexionar y discutir las diferentes concepciones y posturas que han rodeado los discursos de la educación, con base en el análisis detallado de los elementos más representativos del video titulado La educación prohibida, del profesor Carlos Calvo, así como el artículo de la primera parte del libro Territorios y cartografías educativas, construyendo sentidos de las educaciones del siglo XXI, con la participación del mismo autor. Adicionalmente, se consultaron otras fuentes de documentación que nos permiten dar respuesta a la pregunta de qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa en la que usted se desempeña, y concluyendo, a través de una postura personal y presentando de manera crítica aquellos elementos significativos que argumentan el pensamiento de Carlos Calvo en torno a la realidad educativa. El profesor Carlos Calvo concibe la educación como el proceso de creación de relaciones posibles, con lo cual esboza una invitación a replantear los objetivos de la educación con un enfoque crítico en referencia al sistema educativo actual, utilizando la comparación de la escuela como una utopía que dista de la realidad, argumentando un excesivo control, ya que la concepción paradigmática que sustenta la escuela dificulta, sino impide, los cambios que tanto se buscan. En ese mismo sentido, Calvo hace énfasis en el hecho que existe una marcada preocupación por enseñar y aprender, pero no una real ocupación en esos menesteres, lo que presenta esa preocupación como una simple intención, mientras lo que se requiere es la acción. Con base en lo anterior, es pertinente responder la pregunta: ¿de qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa en la cual me desempeño? Siguiendo el hilo argumentativo expuesto en el libro de Calvo, titulado Del mapa escolar al territorio educativo, diseñando la escuela desde la educación, que precisa inicialmente las dificultades en la experiencia de aprender y enseñar y viceversa, desde la perspectiva de estudiantes y profesores respectivamente, para lo cual Carlos Calvo simboliza la escuela como un mapa que representa un paisaje que ha sido confundido con el territorio y que ha pretendido sustituirlo. Este mapa es necesario, pero no es suficiente. Así las cosas, es conducente a afirmar que en la escuela la actual realidad educativa para muchos profesores y alumnos vale más el mapa escolarizado que el territorio educativo, realidad en la cual es la misma sociedad o contexto en el que ésta se desarrolla como proceso la que determina si se comporta, como argumenta Freire, en una educación bancaria, en la cual, de acuerdo con la escuela, se encarga de depositar contenidos en los estudiantes, es decir, reproducción educativa. Este tipo de educación es represiva hacia el pensamiento y se limita a la transmisión de información, dejando de lado algunas de las competencias educativas de la época actual, como son comunicación, creatividad, pensamiento crítico, productividad y reflexión. En ese sentido, es necesario reconocer la diferencia entre escuela y educación, entendiendo la primera como una guía hacia el saber y la segunda como los procesos que propenden la ocurrencia del aprendizaje. Lo anterior permite determinar que para llevar el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa en la que me desempeño, es pertinente aceptar la necesidad de desescolarizar la escuela, es decir, fundamentar la transformación de las prácticas educativas, empleando estrategias basadas en los diversos estilos de aprendizaje, entendiendo el contexto y ajustándose a las realidades y necesidades de los estudiantes. En tal virtud, de acuerdo con Calvo, es necesario mitigar el exceso de control que debilita la propensión a aprender. Por el contrario, se requiere el empleo de la planeación basada en señalar tendencias y orientación de procesos, sin limitarse a juzgar los resultados, favoreciendo así el desarrollo. Por ende, es fundamental que la escuela no esté orientada a la producción de contenidos e imposición de respuestas, sino abierta al cuestionamiento, búsqueda y descubrimiento del saber. De acuerdo con Carlos Calvo, en el proceso educativo y escolar apremia una reconceptualización paradigmática que acoja la diversidad, la complejidad, la emergencia y la autoorganización en medio del caos vital del territorio.
En ese sentido, el educando se convierte en un ser pensante, descubridor de saberes a través de la observación, desarrolla un pensamiento crítico y motivado por sus propios intereses. Adicionalmente, el educando debe entender y aceptar que los errores fungen como una oportunidad de mejora en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje. En conclusión, es fundamental tener en claro y no olvidar el verdadero sentido de la educación, reestructurando nuestro quehacer pedagógico, sin entrar a provocar cambios radicales, ya que basta que los profesores y escolares recuperen su capacidad de asombro para observar, preguntar, relacionar, inferir, actuar. No importa si se equivocan, puesto que la equivocación es una condición necesaria y esencial de todo aprendizaje. Desde el anterior precepto, es posible inferir que se despierte el interés de los educandos, generando descubrimiento en sí mismos y aportando en la potencialización de su rol de educadores. Así las cosas, desde ese rol es imperativo no restringir la creatividad de los estudiantes, es decir, no limitarnos a lo que está establecido en el currículo como producto de temores a incurrir en el error o a romper paradigmas. En realidad, la innovación consiste en generar pequeñas acciones que creen grandes cambios en el ámbito educativo, modificando los métodos tradicionales, que se centran en la repetición de contenidos, y abriendo paso al descubrimiento y construcción de nuevos saberes, que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, su contexto y la diversidad cultural. Finalmente, es pertinente resaltar que se hace necesario un cambio de paradigma educativo, que pase de la transmisión bancaria de la información a una real formación de las personas, logrando a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que los estudiantes sean protagonistas y transformadores de la realidad educativa.